En nombre de la red literaria, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro digital María Emilia Cornejo, Bibliografía Esencial. En principio, quiero comentarles que esta es la segunda publicación con depósito legal e ISBN que da a conocer nuestra organización cultural. En ese sentido, esperamos seguir fortaleciendo el carácter académico y formal de nuestros trabajos de investigación. Asimismo, es necesario señalar que la publicación es producto de una colaboración conjunta entre la editorial Hipatia y la red literaria peruana. Desde aquí enviamos un cálido saludo a nuestras compañeras de Hipatia y esperamos continuar con este tipo de proyectos. Bien, antes de iniciar la presentación oficial, quiero mencionar brevemente algunos aspectos elementales sobre María Emilia Cornejo para aquellas personas que no conozcan su obra. María Emilia Cornejo fue una poeta que dio su aparición a inicios de la década del 70. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor San Marcos y participó en el taller de poesía dirigido por Marco Martos y Gildebrando Pérez. Debido a su pronto fallecimiento, no llegó a publicar en vida ningún poemario. Es considerada una de las iniciadoras de la poesía erótica femenina en el Perú. En 1989, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán publicó los poemas que la poeta estaba trabajando con el nombre En la mitad del camino recorrido. Y en el 2019, Soy la muchacha mala de la historia, poemas de María Emilia Cornejo, Pedro Casusol nos ofrece una investigación más completa en torno a su vida y a su obra. Bien, por todo esto es que la red literaria se interesó en recopilar las fuentes bibliográficas que se han publicado en torno a la literatura de María Emilia Cornejo. Para profundizar en este tema, tengo el agrado de contar con dos invitados especiales. El primero es Henry Ibáñez, coordinador del trabajo bibliográfico que aquí presentamos, y la segunda es Evelyn Sotomayor, una de las principales investigadoras en torno a la poesía de María Emilia Cornejo. Muchas gracias, Evelyn y Henry, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar el diálogo, quiero recordarles a las personas conectadas en la transmisión que pueden formular sus preguntas y compartirnos sus impresiones en la sección de comentarios. Vamos a iniciar con la presentación de Henry, quien nos contará cómo se llevó a cabo el proceso de recolección de fuentes bibliográficas. Henry es bachiller en literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pronto sustentará su tesis de licenciatura proponiendo la realización de una edición crítica de una comedia de Santos de Calderón de la Barca. Actualmente se desempeña como jefe de prácticas en el programa de estudios generales de la PUC y es miembro de la red literaria peruana. Adelante, Henry. Bien, muchísimas gracias Angélica por la presentación, muchas gracias a Evelyn por aceptar estar aquí con nosotros, ¿no? Para dialogar un poco sobre la obra de María Emilia Cornejo. Y evidentemente gracias a todos los que nos acompañan durante esta transmisión, ¿no? Bien, en primer lugar, hay varias cosas que me gustaría mencionar, quizás coincida en algunas de las que menciona Angélica, ¿no? En primer lugar, señalar que esta es nuestra ya segunda publicación que cuenta con depósito legal de ISBN, ¿no? Creo que es un logro notable para las publicaciones que se vienen haciendo en la red y sobre todo para esta serie denominada Bibliografías Esenciales, ¿no? Que si bien se vienen publicando desde hace algunos años, recién esta es la segunda que cuenta con estos atributos, ¿no? Y esto es gracias pues a un trabajo conjunto que venimos dando con Hipatia, como has mencionado, ¿no? El primer trabajo fue relacionado a la obra, a la biografía de Rocío Silva Santisteban, y el segundo en homenaje o atendiendo a la obra de María Emilia Cornejo. Entonces, quería hablar de dos cosas a grandes rasgos, ¿no? La primera, ¿por qué María Emilia Cornejo? Y en un segundo lugar, ¿cuál ha sido el proceso del trabajo editorial que ha permitido finalizar en un producto como el que estamos presentando ahora, que dicho sea de paso, ya está disponible tanto en la página de la Red Literaria Peruana? Me parece que también lo están compartiendo por aquí, ¿verdad, Angélica? También el link, sí, el link también está siendo compartido por este medio y también en la red de Ipati. Bien, en primer lugar, el primer proceso o la primera etapa para llevar a cabo este trabajo es el tema de la selección, ¿no? Pensar en qué autores son los que uno podría atender, y es
por más que pueda parecer algo no tan complejo, sí tiene sus dificultades. ¿Por qué? Porque nos lleva a pensar en un autor sobre el cual se haya escrito, pero que también necesite de alguna manera mayor visibilización. Y es un poco lo que se ha venido dando con María Emilia Cornejo, ¿no? Ya, bueno, desde sus inicios es un poco lo que hablábamos en la antesala aquí con Evelyn y Angélica. Desde muy, muy tempranamente fue reconocida como una poeta de culto, ¿no? Su propia figura y su propia vida comenzaron a llamar mucho la atención. Y sin embargo, una consecuencia de ello fue que muchos de los textos en los cuales se le hacía referencia a ella caían mucho en lo anecdótico, en el chisme incluso, ¿no? En los lugares comunes. Y inicialmente fueron muy pocos, muy escasos, muy solitarios quizás los acercamientos críticos más bien de su obra literaria, que es un poco lo que nosotros pretendemos atender a través de esta bibliografía esencial, ¿no? Entonces, eh, aprovecho aquí para hacer un paréntesis y agradecer nuevamente a Judith Paredes y a Rocío del Águila, ¿no? Por el conversatorio que hemos tenido hace algunos días, también en homenaje a María Emilia Cornejo, porque permite poner en evidencia eso que estamos pretendiendo también con esta publicación, ¿no? Poner en realce estas nuevas perspectivas, ya desde un ámbito mucho más literario, mucho más crítico, quizás dejando un poco de lado la figura siempre tan apasionada o las pasiones que ha despertado la biografía y vida de María Emilia. Ahora quisiera explicar un poco de cuál ha sido el proceso que hemos seguido. ¿Bien? En primer lugar, como les venía diciendo, la primera etapa es la de la selección. Seguido a eso, requerimos una búsqueda exhaustiva, ¿no? De fuentes. Nos servimos pues de repositorios, de bases de datos, de catálogos, de revistas literarias. Y hay algo que mencionar, que este trabajo se dio inicialmente en el 2019. En el 2019 fue nuestro primer intento por llegar a publicar una bibliografía esencial en homenaje a María Emilia Cornejo. Lastimosamente no se finalizó con la publicación y eso es lo que retomamos este año. Este año retomamos aquel trabajo que se había iniciado para ya llegar a la publicación de la bibliografía esencial. Y una diferencia entre el contexto del 2019 ahora, es una gran diferencia, ¿no? Es el tema de la pandemia y las consecuencias que ha llevado. Y en nuestro caso en particular nos limita y son retos que afrontamos al emprender esta suerte de publicaciones, ¿no? Es el hecho del difícil acceso que se dio inicialmente a las bibliotecas, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, creo que hay que reconocer que a raíz de esa dificultad se ha generado un mayor incentivo, un mayor esfuerzo en los temas de digitalización, de ampliación de catálogos, de diferentes universidades e instituciones dedicadas al rubro académico. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con bases de datos como EBSCO, ProQuest, JSTOR, Cielo, Dialnet, ¿no? Catálogos como Renati y catálogos de diferentes universidades, ¿no? De la Católica, incluso de la UNSA, eh, de la Villarreal, de San Marcos, también de la BNP, la Casa de la Literatura y centros como el CELAP, ¿no? De Antonio Cornejo. Entonces, lo bueno es que estas distintas plataformas nos dan acceso a recabar quizás fuentes que hace unos años, tres o cuatro, hubiera sido muy difícil si no hubiera sido de una manera presencial. Entonces, me parecía importante mencionar eso. Una vez que llevamos a cabo esta búsqueda exhaustiva en la cual ya vamos seleccionando, ¿no? Qué cosas merecen y valen la pena incluir en una bibliografía esencial, que es como decía anteriormente, más las relacionadas a un acercamiento crítico, literario, y dejar un poco de lado quizás aquellas columnas o artículos que refieran más a lo anecdótico, a los comentarios biográficos, que no resultarían tan útiles para un investigador o un estudiante interesado en componer algo
a partir de la obra de María Emilia Cornejo, ¿no? Paralelamente, se realiza el trabajo de contactar con un especialista para que nos brinde el texto introductorio que acompaña a todas nuestras bibliografías esenciales, ¿no? En este caso, quien tuvo la gentileza de apoyarnos fue Susana Arraiz. Desde aquí, pues también quiero agradecer, extender, creo, el agradecimiento infinito de la red literaria hacia su persona por el apoyo, por haberse dado el tiempo. Sabemos que ella está bastante saturada. También tenía intenciones de acompañarnos en esta mesa, sin embargo, por sus labores no se le hizo posible. Entonces, imagino que ya, bueno, ya tienen acceso a a la bibliografía esencial, así que ya pueden chequear también el texto introductorio escrito por ella. Luego está todo el trabajo de edición, sistematización, diagramación de la publicación. Entonces, también reconocer pues, que ese trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo, para empezar, del equipo eh, que ha trabajado en particular esta bibliografía, ¿no? Compuesto por Angélica, quien también nos acompaña, Sergio Luján, quien se encargó o lideró el primer intento en el 2019, Jean-Paul Espinosa y Cristian Cachay. Sin embargo, el trabajo y el reconocimiento hacia esta publicación no se puede limitar al grupo más pequeño, ¿no? Sino creo que es un producto de la red en general, porque a partir de comisiones como la de comunicación, de prensa, de imagen, son todos estos trabajos que permiten visibilizar el producto que estamos ofreciendo, ¿no? Y ese es el último punto al que quería llegar, ¿no? El tema de la publicación. La publicación que se da a través de esta transmisión pretende justamente eso, ¿no? Llegar a un público mucho más amplio, mucho más diverso, eh, porque nuestro objetivo es que estas bibliografías sirvan eh, de manera gratuita y extensiva a cualquier interesado, ya sea investigador, estudiante, docente, en poder tener un acceso rápido, ordenado, sistematizado a a los diferentes textos que han sido escritos en función a algún autor, en este caso María Emilia Cornejo, ¿no? Por ello es que como resultado de esta búsqueda y de este trabajo de selección, de edición, estamos disponiendo 62 fuentes, las cuales hemos dividido en 6 ítems, ¿no? La primera es en base a tesis. Estamos consignando tres tesis que han sido sustentadas y que han atendido de manera particular y atenta pues, la obra de María Emilia. Una, la del 2012, pues de Evelyn Sotomayor, que es quien nos acompaña aquí y a quien nuevamente también agradecemos. De la misma manera, eh, se han incluido 37 entradas que refieren a artículos, ensayos y capítulos y distintos capítulos del libro que atienden ya sea la obra de María Emilia o comparando su obra con otras poetas pues, del contexto, ¿no? Sobre todo en relación a la literatura femenina, que es un tema que siempre se le ha vinculado de manera muy significativa a María Emilia, ¿no? Además, hemos consignado 12 artículos web. Como decía, los primeros acercamientos hacia María Emilia no fueron tan formales, quizás, ¿no? Tan críticos, siguiendo pues la formación o el camino de una publicación académica. Sin embargo, muchos de ellos sí presentan información nueva, interesante y crítica para que nos puedan permitir repensar o conocer nuevas perspectivas sobre la obra de María Emilia. También hemos consignado 6 columnas periodísticas y 4 materiales audiovisuales. Entonces, básicamente, esta sería la descripción del producto y del proceso que ha llevado a cabo toda la red en su conjunto y de manera particular la comisión referida. Bien, para no extenderme más en estos detalles, que sí me parece necesario resaltar, nuevamente agradezco a Angélica, a todo el equipo que ha trabajado en esta publicación, ¿no? Eh, Angélica, Sergio, Jean-Paul Espinosa y Cristian Cachal. Y finalmente a
Judith Paredes, a Rocío del Águila, quienes nos acompañaron en el conversatorio de hace unos días, y a Evelyn Sotomayor, que nos acompaña ahora y quien a continuación pues desarrollará más en su participación. Muchas gracias, Henry. Proseguiremos ahora con la participación de Evelyn Sotomayor, quien se ocupará de brindar algunos comentarios respecto a la obra de María Emilia Cornejo y su presencia en la crítica literaria. Evelyn Sotomayor es candidata al doctorado de literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del comité organizador y colaborador de la Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos Perú 19 y también miembro colaborador del Instituto Ribagüero de la PUC. Ha publicado el libro Pensar en Público, las veladas literarias de Clorinda Mato en Lima de la posguerra. En la actualidad se desempeña como docente del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Adelante, Evelyn, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Yo quisiera empezar mi participación con algunos versos muy necesarios de nuestra agasajada. Mi pueblo no es un mapa de 24 colores. Quiero decir, una selva verde, una costa blanca, una sierra acre. Y digo, mi pueblo no es un mendigo sentado en un banco de oro, ni un paraíso perdido. Mi pueblo sufre y es gente dividida en colores, mendigos y explotadores. Buenas noches nuevamente con todos. Quisiera agradecer a la Red Peruana de Literatura. Quisiera extender este agradecimiento a Angélica, a Henry, a todo el equipo que ha colaborado en esta colección bibliográfica de la obra, ¿no?, esencial de María Emilia Cornejo. En realidad, escuchaba la presentación de Henry y es una labor de hormiga la que han realizado, ¿no? El sistematizar, ordenar los criterios de selección que ustedes han tenido en cuenta para poder armar esta bibliografía esencial. Y creo que es una poeta que se le está haciendo literatura peruana. María Emilia Cornejo ha ganado, a pesar de su corta producción de escritura, solamente contamos con un poemario póstumo, creo que ha ganado su lugar en el medio literario y ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Además de este agradecimiento, muchas gracias a todos los que nos están escuchando desde casa. ¿Sí? Voy a empezar hablando un poquito sobre la vida de María Emilia Cornejo y luego uno que otro dato en realidad, porque como muy bien ha señalado Henry, en realidad la idea no es caer en el biografismo al momento de analizar la obra de un poeta, ¿no? La idea es siempre realizar una crítica textual a partir de lo que el texto manifiesta, a partir de lo que el texto nos coloca tanto en la superficie como en el subtexto, ¿sí? María Emilia Cornejo nació el 15 de agosto de 1949 y tiene una hermana gemela, Ana María Cornejo. Ellas todavía viven en la familia Cornejo Calderón, todavía vive en la Avenida Bolívar, en Pueblo Libre. María Emilia fue a un colegio religioso, el colegio se llamaba Santa María y quedaba en Magdalena del Mar. Esto va a ser importante porque mucho de la, vamos a decir, de la mirada católica cristiana que ella tiene, se va a poder reflejar en alguno de los poemas que ella va a recitar en vida. Ella participa en 2 recitales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, vamos a decir, esta formación religiosa que tiene ella la va a acompañar a lo largo de su vida. María Emilia daba clases de literatura en Coyique, en Comas. En una entrevista que realizó la periodista Liliana Bringas para La República, entrevistó a la familia, ¿no? Y recuerdan una anécdota, que cuando fueron a recoger a Emilia, ella estaba
con sus propias manos, arando la tierra para arreglar el colegio, para construir el colegio, en el colegio en el que ella daba estas clases de literatura, como les comento, ¿no? Entonces, era una muchacha que tenía espíritu social, ¿no? Espíritu de ayuda. Ella se casa muy jovencita, se casa muy temprano con Osvaldo Márquez. En esta ayuda comunitaria es donde va a conocer a Osvaldo Márquez. Osvaldo era un estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional, de la UNI. Entonces se casan muy jóvenes y María Emilia ingresa a San Marcos. Ella estudia literatura, pero si nosotros nos remontamos a la década del 70, cuando ella está estudiando en San Marcos, hay un contexto que no podemos perder de vista, que no podemos descuidar, que es, vamos a decir, década del 70, guerrillas, dictaduras, todo ese ambiente agitado. Hemos tenido hace algunas décadas atrás la Revolución Cubana y viene, vamos a decir, la idea de la teología de la liberación, esta doctrina encabezada por el padre Gustavo Gutiérrez. Y María Emilia va a abrazar la teología de la liberación. Entonces, un poquito para tener una idea, ¿no? De lo que yo no soy experta en teología, pero la teología tiene que ver con la reflexión sobre la realidad desde la fe. Entonces, lo que va vamos a decir, a promocionar la teología de la liberación es una reflexión y es un acercamiento hacia los pobres, porque justamente atendiendo la necesidad de los pobres, y pobres en el sentido amplio, ¿no? No solamente en un aspecto, no solamente en el aspecto económico, sino pobreza en el sentido también de disidentes, marginales, ¿no? Desprovistos de poder. María Emilia abraza la teología de la liberación. Entonces, yo creo que puede entenderse mucho su ayuda social, esta mirada que ella tiene, que va a tener muchos vasos comunicantes con los poemas, vamos a decir, de corte socialista que ella recita, ¿no? Entonces, bueno, María Emilia se muda a Caja de Agua, ella vivía, como les decía, en Pueblo Libre, se muda a Caja de Agua ya cuando se casa con Osvaldo Márquez, porque había que vivir, había que ayudar, había que ver la realidad, ¿no? Y algún dato para que ustedes conozcan, ella fue amiga de Susana Villarán. Incluso en una investigación que realizó el periodista Pedro Casusol, que logró entrevistar a Susana Villarán, comenta que celebran un cumpleaños juntas, ¿no? Tenían 22 años, celebran el cumpleaños juntas, son muy amigas, pero Susana Villarán se muda, ¿no? Se muda para Chile porque quiere ver la experiencia de Chile con Salvador Allende allá, y bueno, María Emilia se queda aquí con el esposo, ¿no? Entonces, mientras que ella va estudiando literatura, como les acabo de comentar, ¿no? Ella participa en 2 recitales. Entonces, en el primer recital en el que participa, ella va a firmar como María Márquez. Entonces, este nombre hace alusión, evidentemente, a su nombre y también a su apellido de casada, ¿no? Pero también hay una interpretación de la crítica que está revalorizando la figura de la madre, porque la madre es Calderón Márquez, ¿no? Entonces ahí hay un juego con el nombre María Márquez. Entonces, hay 4 poemas que no están incluidos en el poemario de 1989, que es En la mitad del camino recorrido. No se incluye, por ejemplo, Mi pueblo no es, que es el poema con el que empecé la presentación. Soy Micaela Catari, eres como un árbol y abro puerta tras puerta, ¿no? Entonces, estos poemas no se incluyen, ella los lee en un recital en San Marcos, pero son publicados en la colección Gesta. En la revista Gesta número 2 se van a publicar estos 4 poemas de María Emilia Cornejo. Luego, esto pasa en 1970. En 1972, ella va a volver a presentarse en un recital, ¿no? Y va a presentar poemas como Todas las cosas tuyas, Mis huesos, La casa, Sé José Carlos Mariátegui, ¿no? Va a volver a presentar 4 poemas.
María Emilia se suicida en 1972 en su casa en Caja de Agua, y al año siguiente Isaac Rupay, amigo de ella, poeta que pertenecía a la generación del 70, el grupo Hora Cero. Si nosotros recordamos, en ese grupo estaban los poetas Jorge Pimentel, Enrique Verástegui, Isaac Rupay, ¿no? María Emilia va a tener un acercamiento muy directo, va a ser amiga de los poetas de la generación del 70, ¿no? Incluso amiga también de los poetas de la generación del 70 es Rosario Arroyo. Charo Arroyo, que es periodista, fue muy amiga de María Emilia Cornejo. Charo Arroyo ha sido una figura muy, muy importante porque María Emilia le entrega un cuaderno, ¿no? La visita, siempre yo he podido conversar con Charo Arroyo, ella es muy amiga del profesor Ricardo González Vigil, y gracias a la amistad de González Vigil es que yo pude conocer a Charo, la pude entrevistar, y me cuenta que justamente días antes del suicidio de María Emilia, la fue a visitar porque siempre le iba a visitar a la oficina donde ella trabajaba, y le dijo, por favor, guárdame mi cuaderno, ¿no? Guárdame este cuaderno. Ya no supo más de María Emilia, luego se enteró del suicidio y conservó el cuaderno durante mucho tiempo, ¿no? Tuvo el cuaderno ella durante muchos años. Luego volvemos al cuaderno de María Emilia. Entonces, al año siguiente del suicidio, Isaac Rupay, muy amigo de ella, publica en su revista Eros estos poemas que de repente nosotros conocemos porque han sido los que años más adelante van a suscitar una polémica. Soy la muchacha mala de la historia, tímida y avergonzada, y como tú lo estableciste, ¿no? Entonces, lo cierto es que luego de haber aparecido en la revista Eros de Rupay, Alberto Escobar, el crítico literario, en su antología de la poesía peruana va a incluir Tímida y avergonzada y La muchacha mala de la historia. Entonces ya se estaba, vamos a decir, cuajando el camino, ¿no? Si apareces en una antología de poesía, en realidad ya se te está leyendo, se te está mirando, y posteriormente Ricardo González Vigil va a incluir a María Emilia Cornejo en sus antologías, como por ejemplo De Vallejo a nuestros días, y también en poesía peruana del siglo XX, ¿sí? Entonces estos críticos literarios la van a incluir. ¿Qué sucede en 1989? Va a aparecer En la mitad del camino recorrido. Este poemario póstumo va a ser publicado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. La hermana gemela de María Emilia tenía un cuaderno de María Emilia. Entonces, este cuaderno Ana María lo lleva a Flora Tristán, invitan a Marco Martos, ¿no? Para que le dé un orden a los poemas que estaban en el cuaderno, y es así como nosotros conocemos En la mitad del camino recorrido, poemario póstumo. Son 3 ediciones. La primera del 89, ¿no es cierto? La última, que si la memoria no me falla, es la del 2004, incluye fotografías de María Emilia, ¿no? Se colocan fotografías de María Emilia y uno tiene un acercamiento un poco más directo porque sale ahí ella con su hermana gemela, ¿no? Sale de adolescente, de joven, de niña. Entonces, las fotografías nos hacen ver a los lectores como un acercamiento distinto al poeta, ¿no? Eso no lo tiene la primera ni la segunda edición. Entonces, en el año 2007 se va a incendiar la pradera, la palestra literaria, ¿no? ¿Qué sucede? José Rosas Ribeiro brinda unas declaraciones y después publica en Intermeso Tropical, en una revista que se va a hacer un homenaje a la generación del 70, y publica su versión de los hechos, ¿no? Lo que él indica es que en realidad María Emilia Cornejo es una invención de las feministas, que realmente él, junto con su compañero de literatura, Elki Burgos, habían escrito los poemas, vamos a decir, más celebrados, más antologados de María Emilia Cornejo, ¿no? Evidentemente, desde que aparecen estas declaraciones, hay polémica, como les decía, se incendia la pradera porque empiezan a publicarse desde diferentes medios, desde todos los lugares donde están los críticos literarios, señalando
indicando cuáles eran las pruebas que tenía Rosas Ribeiro. Y en realidad que fue un debate durante 2 años, casi durante 2 años, porque fue el 2007 hasta el 2009 que Susana Rice va a publicar casi uno de los últimos artículos donde se pone paños fríos al debate, ¿no? En este debate participan Betsabe Guamán, Rocío Silva Santiesteban, Gustavo Faverón, Alberto Valdivia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue muy desagradable, ¿no? Muy desatinado en realidad este debate. Cuando yo escribía sobre María Emilia, siempre me quedaban dudas, ¿no? Si el poemario fue publicado en 1989, ¿por qué Rosas Ribeiro comenta del asunto en el 2007? O sea, ¿por qué espera tantos años para contar su verdad de los hechos? ¿No? Para comentarnos cuál era su mirada de lo que había sucedido, ¿no? Entonces a mí, en realidad la polémica yo la resolví muy rápido porque dije, bueno, en realidad el señor debería presentar pruebas, debería presentar un cuaderno donde él ha escrito, debería presentar su texto mecanografiado para decir que él junto con su compañero realmente eran los artífices de los poemas, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en este debate en realidad? Lo que vemos es que se estaba impugnando la manera en cómo las feministas, en cómo las mujeres habíamos leído y nos habíamos apropiado de la poesía de Cornejo. Eso era lo que estaba en juego allí. Porque lo que él estaba diciendo era que los poemas más célebres, los poemas que estaban antologados y que muchas poetas de la generación del 80 se van a reconocer en la poesía de Cornejo, en realidad eran 2 hombres los que habían escrito el texto. Entonces, aquí estaba en juego, ¿no es cierto?, una pugna de cómo es la escritura de mujeres y en realidad ellos que del otro lado decían que ellos lo habían sido y en realidad seguían, ellos eran los verdaderos artífices de esta poesía erótica, esta poesía del cuerpo, ¿no? Entonces, Susana Rice, y por eso me parece muy apropiado, muy interesante que ella haya elaborado la introducción, porque justamente va a ser uno de los últimos artículos que le va a poner, como les decía, paños fríos, como que va a cerrar un poco el debate, ¿no? Susana Rice lo que hizo en el último artículo que publica sobre la autoría de los poemas de Cornejo fue que ella hace un análisis crítico textual de la estructura de los versos. Y si nosotros somos, vamos a decir, lectores muy apasionados de Cornejo, nos debemos haber dado cuenta de que en muchos de los poemas los versos se repiten, la idea o la estructura cambia, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplitos. En uno de los versos indica, ¿no? Nuestro encuentro se convierte en el hecho cotidiano de besarse. Y en la segunda versión, en el mismo poemario, se puede leer. Ahora, cada encuentro se convierte en el hecho cotidiano de besarte. Entonces, y así, ¿no? El lector va a encontrar como estos ejemplos a lo largo de la mitad del camino recorrido, ¿no? Más o menos son poemas muy parecidos de estructura y vemos que en el otro ha cambiado, modificado un poco la estructura. Entonces, Susana Rice, vamos a decir con esta teoría de arquitectura, ¿no? De mover palabras, de jugar con las palabras, lo que está diciendo es que ella es la arquitecta de esos poemas, ¿no? Y entonces quiero traer algunas ideas interesantes del debate. En realidad hemos estado leyendo bien, ¿no? Las feministas, las mujeres que hemos leído y que nos hemos apropiado de la obra de María Emilia Cornejo, lo hemos estado haciendo bien en realidad. Porque si ellos son los que dicen que lo hemos leído mal, que esto es un mito construido por las feministas, porque es lo que decían, ¿no? Eso es lo que dijo Rosa, esto es un mito de las feministas, ¿no? Ellos son los que deberían aportar pruebas. Y no es que nosotros tenemos que colocar en tela de juicio la autoría de los poemas de María Emilia, ¿no?
Entonces, como dice Susana Raiz, como señala en este artículo, en esta teoría de construcción, ¿no?, de juego de palabras, a través de las repeticiones, de las variaciones, de la recombinación de ideas e imágenes, es que en realidad María Emilia es la autora de los poemas. Quisiera agregar algunas cositas muy pequeñas a propósito del debate. Cuando ustedes accedan a la bibliografía, nos van a encontrar a varios artículos. Recuerden que esto es una selección. Yo me he topado con muchas ideas muy desatinadas, muchos desaciertos de la crítica. Por ahí un crítico literario decía que la poesía de María Emilia Cornejo era un fiasco, ¿no? Era un fiasco. Esas palabras, en realidad, a mí me hacían inmediatamente reflexionar y analizar qué lleva a alguien a desacreditar de esa manera la poesía y la escritura de una mujer. O sea, yo podría decir que la poesía de fulano de tal es un fiasco, es un asco. ¿Dónde queda el respeto al trabajo del poeta? Entonces, en realidad, esas afirmaciones, ¿no?, desatinadas, poco felices, nos lleva a proponer que necesitamos una crítica literaria seria. Siempre me he cuestionado si existe la crítica literaria en el Perú. O sea, ¿realmente existe la crítica literaria? Estas afirmaciones como es un fiasco. Y quiero dar otro ejemplo. Voy a dar un salto al siglo XIX, que es la época donde me muevo un poquito ahora. Pero Clorinda Mato fue tratada de la misma forma, ¿no? Le llaman costurera literaria. Le dicen que es una costurera literaria porque está remendando. Hay críticos que mencionan en sus artículos que han tenido que sufrir a Clorinda Mato y que la han tenido que corregir porque tiene un sentimentalismo, o sea, la han tenido que sufrir leyendo y tienen que corregirla. Y mi pregunta es, ¿nosotros corregimos a González Prada? ¿Corregimos a Ricardo Palma? Entonces, esta idea, ¿no?, esta idea de que es un fiasco, tenemos que corregirlas, en realidad lo que evidencia es un discurso machista, ¿no? Es un discurso machista, es un tufillo machista que existe en la academia literaria peruana, ¿no? Y eso debemos decirlo y tenemos que ser enérgicos. Esos artículos deben rebatirse porque eso no es crítica literaria. La crítica literaria es una construcción, es un juicio a través de la teoría, a través del análisis de la escritura del autor, de la publicación, ¿no?, del poemario del autor, o del libro de viajes, del diario, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero terminar con frases como tuve que corregirla, tuve que sufrirla, estos poemas son un fiasco. En realidad son palabras fuertes, desatinadas, que no contribuyen con el trabajo académico, ¿no? Al contrario, ensombrecen la labor crítica literaria de las investigaciones, ¿no? Entonces, este material que están colocando para nosotros a mí me parece sumamente valioso porque necesitamos investigaciones académicas sólidas y que no se basen solamente en juicios estéticos si me gustó o no me gustó, sino que se pueda realizar ya sea aplicando cualquiera de las teorías al texto literario, ¿no? Entonces, quería hacer estas pequeñas anotaciones al debate de María Emilia. ¿Por qué les comentaba también acerca del segundo cuaderno de María Emilia, ¿no? Les conté la anécdota del segundo cuaderno, cuando yo entrevisté a Charo Arroyo, me enseñó, yo vi el cuaderno en el 2011, 2012 más o menos lo vi, y ahí estaban los poemas Tímida y Avergonzada y Como tú lo estableciste. La muchacha mala de la historia no estaba, no lo leí, pero los vi, estaban los poemas allí. Y en el 2019, el periodista Pedro Casusol publica el texto Soy la muchacha mala de la historia, poemas de María Emilia Cornejo, ensayo, selección y notas de Pedro Casusol. ¿Qué es lo que hizo Pedro, no? Él se puso en contacto con la familia de María Emilia. Charo, en una ceremonia que se hizo en la Casa de la Literatura Peruana,
entregó el cuaderno que María Emilia le había confiado durante tanto tiempo, le entrega ese cuaderno y la familia de María Emilia ya tiene el cuaderno como su pertenencia, ¿no? Y Casusol entrevista a la hermana gemela de María Emilia, entrevista a la familia, y de esta forma él accede a este cuaderno. Él en la investigación lo ha denominado el cuaderno de francés, porque María Emilia tomaba clases de francés. Y entonces en este cuaderno, además de que están sus clases de francés, también están otros poemas, ¿no? Y están los más que les he mencionado. Entonces, en su texto, en esta selección, él incluye, ¿no? Incluye, incluso coloca fotos de los poemas, ¿no? Time avergonzada y como tú lo estableciste. Entonces, yo diría que ya con ese cuaderno el debate estaba cerrado, ¿no? Desde antes, ¿no? Lo que hizo el cuaderno fue corroborar que los poemas eran de autoría de María Emilia Cornejo. ¿Por qué es importante, no? O sea, ¿por qué leer a María Emilia Cornejo hoy? Y en realidad habría que preguntarnos por qué hemos impulsado que a mí me parece un lujo, tener este texto que nos está ofreciendo la red literaria. A ver, creo que también nosotros, la crítica tiene cierto sesgo o nos encanta ser primeros en algo, ¿no? Siempre decimos que María Emilia Cornejo es la primera voz, ¿no? La primera voz de mujeres en el erotismo que trabaja el cuerpo, que habla sobre el cuerpo. Lo cierto es que Cornejo va a pertenecer a una larga historia de mujeres que escriben en el Perú. Yo diría eso. Una de las temáticas que desarrolla es el cuerpo. Sí, pero antes también están Melba Luna, Catalina Recabarren. Y claro, María Emilia Cornejo, sí, yo siempre voy a decir que ella tiene una voz muy contestataria, muy rebelde, pero no es la primera en tocar el cuerpo, ¿no? O sea, tenemos escritoras desde el inicio de la década del 20 que trabajan con el tópico del cuerpo, ¿no? Y no solamente aquí en el Perú, sino podemos ver diferentes ejemplos, de Elmira Agustini, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siempre cuando analicemos poesía, veamos el contexto, ¿no? ¿Cuántas publicaciones hay en América Latina, el contexto histórico? Y luego vemos la poesía del autor que estamos nosotros investigando. Entonces, sí, María Emilia Cornejo es una poeta. Cuando uno lee esos versos, es como que, sobre todo en el caso, yo diría, de una lectora mujer, ¿no? Estamos tan acostumbrados a leer, vamos a decir, a Vallejo, a Martín Adán, ¿no? Que más o menos la voz de las mujeres se siente cuando llegas a 1970, ¿no? Y aparece María Emilia Cornejo y luego aparecen todas las poetas del 80. A mí me pasó eso cuando era estudiante, ¿no? O sea, cuando era estudiante vimos un poco de Amarilis, más que nada me parece que en la historiografía se ven casos de escritura de hombres, ¿no? Muy poco, en realidad, y si pensamos en el colegio, muy poco de escritoras, ¿no? Muy poco. Entonces, cuando uno llega a María Emilia, uno piensa que es la única voz, ¿no? Es como, wow, con ella empieza la poesía de mujeres y descubrimos el Mediterráneo. Pero no, como les decía, yo diría que ella se inserta en un canon, ¿no? Eso es algo que nos falta ver, ¿no? La genealogía de la escritura de las mujeres en el Perú desde... Y no pensemos en la voz de Amarilis como única. Pensemos, por ejemplo, también en las monjas que escribían, en los juicios, ¿no? En los juicios a los que iban las mujeres y tenían que comparecer y hablar y demandar. Yo diría que también ahí hay voces que hay que estudiar, ¿no? Ir a los archivos y estudiar. Pero bueno, como les comentaba, María Emilia es una hija, no es una voz que responde a una larga tradición de escritura de mujeres. Para que ella se haya posicionado y tenga estos versos muy rebeldes, muy contestatarios, es porque hay antecedentes, ¿no? Hay escritura detrás de ella.
como les comentaba, sí me parece que su poesía tiene un lenguaje muy sencillo, pero que la temática del cuerpo la toca de una manera tan, podría ser descarnada, tan abierta, pero no llega a lo grotesco, ¿no? Sino es que es una poesía, vamos a decir, muy del cuerpo, pero también es una voz muy tierna, muy dulce, ¿no? Cuando le dice, eh, empezamos a recorrer otra vez los parques poco iluminados para caer entre caños y azucenas. Embriagados de amor recorremos a 100 por hora nuestros cuerpos, y tus manos, hurgando en mis senos, no consiguen encontrar la respuesta a tus preguntas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este yo poético? Es una voz que describe el encuentro amoroso entre los amantes sin dejar, vamos a decir, la dulzura, sin dejar la ternura, ¿no? Cuestiones muy importantes que tener en consideración cuando estudiamos a María Emilia Cornejo. Creo que hay dos vertientes que trabajar en su poesía. Cuando ella lee sus poemas, en realidad los poemas son de corte socialista, ¿no? Esto de mi pueblo no es, soy Micaela Catari, ¿no? Mi pueblo, mendigos y explotados, ¿no? Entonces, hay esta vertiente y ella, como les decía, los lee. Más bien, la vertiente en la que más se le reconoce a María Emilia, que es la vertiente del cuerpo, la vertiente erótica, es la que ella no publica, ¿no? Estos poemas los conocemos después de su muerte. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una deuda con ella, ¿no? Habría que pensar que eh, qué la motiva, o claro, es que ella corta su vida de manera tan abrupta que de repente su poética, ¿no? Queda, como muy bien dice el poemario, ¿no? Queda en la mitad del camino recorrido, ¿no? Se va muy joven, se va con este cuaderno inconcluso. No sé si ustedes sabían, pero ella escribe un poemario y lo manda a un concurso en Casa de las Américas. Y qué pena que no ganó, ¿no? Porque hubiéramos tenido realmente un poemario de ella, ¿no? Que ella le da el orden. ¿Cuál es el orden de sus poemas? ¿Qué poemas incluiría? ¿Cuáles no? Porque recuerden que estos poemas han sido tomados de un cuaderno. Y un cuaderno en construcción, ¿no? Donde se ven las tachas de ella, se ven sus borrones, se ve la palabra que escribe encima. Entonces, habría que preguntarse si ella le hubiera gustado publicar esos poemas. ¿Realmente quería publicar esos poemas? ¿O más bien estaba más interesada en la literatura o los poemas que ella nos presenta en los dos recitales a los que asiste y comparte su poesía, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos una deuda con ella, ¿no? Mirar, de repente articular la teología de la liberación con estos poemas de corte socialista que ella tiene. Siempre hay mucho trabajo por hacer, siempre la temática del cuerpo, ¿no? Que es tan llamativa, que es tan importante. ¿Por qué? Porque justamente las mujeres han sido atacadas, demonizadas a través del cuerpo, y el cuerpo como un tópico permite subvertir, ¿no? Subvertir, liberarse, y hablar a través del cuerpo es una poética también muy interesante. Eh, Hay muchas lecturas al respecto, ¿no? Eh, bueno, eso es todo en cuanto a mi participación. No sé si es que hay preguntas o podemos conversar más adelante. Muchas gracias. Estupendo, Evelyn. Ha sido una conversación muy interesante. De hecho, yo comparto bastante contigo las impresiones que tienes en torno a la crítica literaria peruana, ¿no? Estábamos en la presentación anterior, por ejemplo, con Betsabe Guamán, discutíamos sobre que a veces la crítica literaria peruana se delimita mucho en la fase del cuerpo o la fase del erotismo, en lo que respecta a la poesía escrita por mujeres, ¿no? Nos encasillan solo en ese género y de alguna manera María Emilia Cornejo no es solo conocida por su faceta del erotismo, sino también, como lo has mencionado, ha tenido una etapa inicial de compromiso social con nuestro propio país, ¿no? Entonces, es algo que también nos demanda investigar y a ponerle también atención a estos 4 poemas que corresponden a su etapa de corte social, política, ¿no?
En torno a ello también tenemos una pregunta dentro de nuestro público. Leslie Castillo nos pregunta cuál es la influencia de María Emilia Cornejo en la poesía actual y también cuáles han sido los autores que han sido influenciados por su poética. Bueno, yo creo que las propias poetas del 80, como Carmen Ollé, ¿no? Como Giovanna Polarolo, Rosela Di Paolo, eh, es más, las poetas más jóvenes, estaba pensando en nuestra compañera, amiga, colega, Rocío del Águila, que presentó el día martes y estuvo justamente hablando de María Emilia, ¿no? Ella es una lectora de María Emilia. Entonces yo creo que la vigencia de María Emilia es eh, actual, ¿no? A pesar de que sean versos de 1970, eso también hay que tener en consideración, versos de 1970. Ahora, ¿por qué nos llama tanto la atención de los lectores en el siglo XXI? En el 2021, ¿por qué nos llama la atención de la poesía de Cornejo? Yo creo que porque derrumba muchos mitos y toca temas tabú, ¿no? O sea, hay uno de los poemas en los que está describiendo el primer encuentro sexual con su amante. Bueno, no ella, el yo poético, ¿no? Nos comenta. Hay una frase hermosa cuando dice, y la voz de mi madre diciéndome, nunca confíes en los hombres. Entonces yo creo que la actualidad de María Emilia, incluso con las generaciones de poesía que se publica el día de hoy, muchas poetas se reconocen y la han leído, ¿no? Porque sus versos son muy, eh, creo que llegan muy directo. Algo que voy a decir que me pasó a mí con María Emilia, mi experiencia como lectora, que creo que es compartida sobre todo con las personas con las que hemos conversado y, oye, y alguna vez leíste a María Emilia y hemos tenido casi la misma experiencia, como les comentaba. Yo creo que es una de las primeras voces en las que cuando una mujer la lee, siente que el yo poético es otra mujer que la ha entendido a cabalidad y que puede escribir esos versos, ¿no? Caer entre geranios, buscar el parque poco iluminado, ¿no? Para rescatar el color de las rosas y caer entre geranios y azucenas. Entonces, cuando uno lee esos versos, se identifica, ¿no? Yo creo que entra como en esto de la mímesis con el yo poético y tiene vigencia definitivamente las generaciones de ahora. Y creo que otra parte de la pregunta era, em, ¿Cuáles han sido los autores que han influenciado en su poética? en la poética de Cornejo, yo creo que Moro, creo que César Moro es uno de los que más ha influenciado en la temática de Cornejo. Si ustedes leen a César Moro, a la gran poética de Moro, se van a dar cuenta que tiene estos versos también del caballo, ¿no? Moro tiene esto de la figura del caballo está muy presente en Moro. Y en Cornejo también tiene estos versos como, oh, fauno enamorado, cabalgaba sobre mí, ¿no? También tiene estas imágenes. Me ha pasado, no he podido escribir al respecto, pero sí, cuando leía a Cornejo, encontraba esos comunicantes con la poética de Moro. Y claro, ahí nos falta también mucho trabajo de crítica, ¿no? Ver qué otros poetas han influenciado. Habría que ver cuáles son, como les decía, los vasos comunicantes con Melba Luna, con Catalina Recabarren, que estoy segura que las debe haber leído, ¿no? Incluso una compañera de clase, Águeda Castañeda, ¿no? Ustedes saben que Águeda tuvo un accidente y murió, me parece, 2 años antes que María Emilia. Claro, y 2 años después la clase se entera del suicidio de María Emilia. Eran estudiantes de San Marcos. Entonces, me parece que sí, uno de los grandes es Moro, pero habría que ver cuánto más hay de Catalina Recabarren, de Melba Luna, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, muchas gracias, Evelyn. Tenemos otra pregunta del público. Bien, Alex Yunder nos hace llegar. ¿Cómo es la lectura de la poesía de María Emilia Cornejo fuera del Perú? Es una pregunta interesante. ¿Cómo se le lee afuera? Bueno, te cuento. Eh, hace hace poco no, en el mes de diciembre del año pasado, me escribieron de la UNAM. Estaban haciendo una antología de poesía peruana y habían incluido a María Emilia Cornejo.
Y entonces me realizaron una entrevista y a mí me sorprendía. Yo decía, ¿la UNAM? Y me decían, sí, vamos a hacer una antología de poesías, y del Perú habían escogido a María Emilia Cornejo y habían escogido por ahí a un par más de poetas, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se le lee y que se le está investigando en otros lugares. Me parece que también hay una edición en Argentina de En la mitad del camino recorrido. Entonces, si estudiamos el caso peruano, María Emilia está siendo antologada y está apareciendo en estudios en otros países. Y como te decía, viene la edición de la UNAM con poemas de ella. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, voy a pasar algunos saludos. Leslie Costello bueno, te mando saludos, Evelyn. Y bueno, de esta manera vamos a dar por concluido esta agradable conversación y presentación de la biografía esencial de María Emilia Cornejo. Quisiera dar algunas palabras finales, Henry. Sí, Angélica, bueno, agradecerte a ti, agradecer a la red, a Jason, a los miembros que han trabajado en la producción de esta bibliografía, a Susana Rice por habernos apoyado con el texto introductorio de una manera particular y especial a Evelyn, que nos ha acompañado en esta oportunidad y que realmente pues, nos ha brindado pistas muy, muy interesantes para reinterpretar y releer la obra de María Emilia Cornejo. Finalmente, un agradecimiento a todos los que nos están acompañando. Evelyn, ¿tú también quisieras dar algunas palabras finales, un último mensaje? Sí, tenemos mucho por hacer. Yo siempre digo esto. Necesitamos rescatar la memoria de las mujeres. Todos desde el lugar donde estemos, desde el campo en el que estemos, ya sea como nuestros compañeros, ¿no? Que están en la red literaria, desde la academia, desde el lugar donde estemos, necesitamos rescatar la memoria y la escritura de mujeres y no dejar que se ensombrezcan. La academia necesitamos realizar investigaciones serias, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque yo pienso que la literatura no debe ser ajena, y creo que María Emilia es el buen ejemplo, ¿no? O sea, la poeta tenía un compromiso social, ¿no? No le daba la espalda. Yo creo que si María Emilia estuviera el día de hoy con nosotras, creo que saldría al Ni Una Menos, estaría pensando, por ejemplo, en que sí necesitamos definitivamente sellar el enfoque de género en todos los colegios, ¿no? Creo que sí. Creo que María Emilia, bueno, era una lectora de Simone de Beauvoir. Entonces, efectivamente, yo creo que estaría de acuerdo con muchas de las ideas que tenemos el día de hoy, la agenda que estamos impulsando. Y entonces, desde nuestro espacio, creo que es necesario para hacerle frente a este contexto, la academia tiene que involucrarse. ¿Y cómo nos vamos a involucrar nosotros? Realizando investigaciones, rescatando la voz no solo de María Emilia, sino de todas las escritoras, porque colocando una genealogía, haciéndole justicia desde la historiografía a la escritura de mujeres, ya sea de poesía, de literatura, diarios, etcétera, etcétera, estamos contribuyendo a completar ese vacío y esa mirada machista y de descuido que han habido en los estudios de literatura. Es ahora. No hay que esperar 200 años más para decir, mira, Amarils era la única voz en la colonia. Cuando les comentaba, creo que si vamos al archivo, en los juicios vamos a encontrar muchas voces. Entonces, compañeros, amigos, los invito a investigar. Visitemos los archivos. Nos han colocado una maravilla de archivo. Descarguemos el texto, empecemos a investigar a María Emilia, a todas las escritoras, a toda la escritura de mujeres. Yo creo que de esta manera podemos hacerle frente a este contexto tan adverso que tenemos, porque nos están matando. La única forma de empoderar, de empezar a cambiar, yo diría que es con investigación y, como les decía, desde cualquier frente donde estemos. Tenemos que hacerlo y tenemos que comprometernos
con este contexto en el que estamos. Eso, los invito a seguir leyendo, a seguir resistiendo, a investigar y a publicar. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Evelyn y Henry, por su valiosa participación. Y también agradecemos a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de la transmisión. Hasta luego, cuídense. Sí, hola Jason. Jason, ¿ya cortaste? ¿Ya está? Ay, ya me había asustado ya. Muchas gracias. Por eso me quedé Yo tampoco callada. colgué, dije, no vaya a ser que pase algún... Muchas gracias, Evelyn, que a veces tenemos problemas con el final. Sí.